Buenas tardes a todos, alumnos. Buenas, doctora. ¿Cómo les va? Esperemos un poquito que se conecten y empiezo a llamar lista, ¿ya? Ya, jóvenes, atentos, voy a llamar lista. Eduardo, Daniela, Rosaceli, Brian, Salomón, Leo, André, Lucía, Presente yo, Lucía. Cintia, Elena, Presente, doctora. Enio, Presente. Luzmar, Presente. Rosemary, Presente. Fernando, Presente. Rodolfo. Presente, feliz cumpleaños. Gracias, Rodolfo. Felipe, Patricia, Magno, María Isabel, Presente. Sandra, Presente. José Luis, Omar Luis, Presente. José Luis, doctora. José Luis, Omar Luis, Cristina, Erwin, Gabriela. Presente, doctora. Presente. Presente. Qué maravilloso. Gabriela. Regina, Presente, doutora. Feliz cumpleaños. Tudo de mejor. Gracias, Vivian. Regina, Juliana. Ana Paula. Luis Jorge. Presente, doctora. Isabel. Presente. Wanderland. Presente. Erika. Presente, doctora. Crispín. Katia Karina. Jocelyn. Limber Daniel. Jetsi. Wellington. Luis Ariel. Carlos Ariel. Presente. Juan Gabriel. Nossa só voz não.
Alex. Morgana. Morgana presente, doctora. Lincoln. Alejandro. Doctora, Doctora por favor. Brian Michael. Doctora Aguilar, por favor. A ver, un El ratito. 1. Desde el principio. Ya, espérenme, voy a ir desde el principio. No está Alejandro, ¿no, Vilca? Ya. Aguilar. ¿Quién más? Presente, felicidades. Gracias. Lima. Eduardo. ¿Quién más? Lima presente, doctora. Leo Cruz me acaba de escribir. Daniela. No puedo ingresar. Leo Cruz. Doutora, Michael. Cruz. Ya. Luz Mari Michael. Jorge. Luz Mari. Jorge, ya están presentes. Ya les puse presentes. Gracias, Felipe, doctora. doctora. Cruz ¿Quién Zapata más? presente, doctora. Lima Felipe. Leo ya está. Leo ya está después. Lima Felipe. Michael. Ya. ¿Quién más? Omar. Apellido. Mamani. Luis Omar. Ya. Wellington, doutora. ¿Dónde está Wellington? Lima, Andrés. doctora. Andrés da Silva también está escribiendo que no puede entrar. Doctora Cintia. A ver. Lima, ¿quién? Felipe. Felipe. Ya. ¿Quién más? Andrés da Silva. Gracias, doctora. Ya. De Moura Cintia. Doctora Milala Kelly está presente. Ya. ¿Quién más? Kelly, Doctora de Moura Cintia. Demora. Ya. Cintia. Nadie más. Doctora, Quiroga. doctora, una pregunta. Sí. Yo soy Elena. ¿Usted puso presente para mí? Apellido Elena. Domínguez es Elena. Sí, te Porque puse no sé si presente. mi audio salió. Te puse presente. Dijiste presente. Ya. Gracias. Ya. Feliz Doctora, cumple. ¿me puso presente? Eh, Medina. Medina. Gabriela Medina. Gabriela, sí, te puse Gabriela. Presente. Ya. ¿Puse presente para Kelly Vilela? Apellido. Vilela. Sí, puse Gracias. Morgana. Ujú. Listo, ¿no? Nadie más. De su compañero de nivelación se encuentra. Sí. Guido no se encuentra, ¿no? No. Muy bien, jóvenes y señoritas. Nos habíamos quedado en la clasificación de la ansiedad, ¿no es cierto? Ahorita empezamos entonces a ver, voy a empezarles a compartir en la pantalla lo que vamos a ir avanzando. ¿Qué tal su día, doctora? Bien, muy bonito. Hasta el momento, todo bien. Me alegro mucho. Sí, dentro de todo, mi familia se portó de 10. Sobre todo mi esposo, ¿no? Y mi hija que apoya, que Claro. se me atienda de maravilla. Pero Eso gracias. está bien. Sí, eso está muy bueno. Y ustedes también. Ya habrá que tiempo, llegaron hartísimo. ya habrá tiempo para celebrarlo, doctora. Claro, claro que sí. Ya vamos a celebrar cuando pase toda esta pandemia. Sí. ¿Ya? Alcohol y todo. No sé si eso. Pero ya vamos a celebrar.
Bueno, queridos jóvenes, me van a cortar, por favor, su audio, ¿ya? Para que así podamos seguir, porque si no, no voy a poder, van a interrumpir a lo que voy a hablar. Bueno, habíamos quedado en esta clasificación acerca de todos los trastornos de la ansiedad. Básicamente son estos 4 los que ahora vamos a ir a poderlos desglosar. En realidad, estos 4 son bastante amplios, pero lo que yo no quiero es que ustedes se llenen de tanta información que al final no va a ser tan, o sea, no es lo que ustedes pretenden hacer como especialistas, sino más bien algo mucho más resumido que he tratado de hacerlo como médicos generales, ¿ya? Entonces, en este tiempo vamos a ir a describir lo que es el trastorno del pánico, la ansiedad generalizada, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de ansiedad fóbica, que el trastorno de ansiedad fóbica se divide en fobia específica, fobia social. Dentro del trastorno de pánico, que en realidad también se lo conoce como el trastorno de angustia o crisis de angustia, que es muy conocido y la verdad que es uno de los trastornos de ansiedad dentro de la clasificación que llega mucho, en muchas más oportunidades a las emergencias en los hospitales generales. Entonces, capaz que ustedes en algún momento estando de internos se van a topar con este tipo de pacientes y que a veces lo confunden, ay, está haciendo su shock, ay, es una neurótica, está haciendo su histeria, porque la mayoría de las veces el sexo femenino es el que con mayor preponderancia se ve afectado. Pero bueno, dentro de eso, ¿cuáles son las características? Miren, vamos a ir a ver que como punto 1 tiene crisis de ansiedad que son recurrentes y espontáneas. Es decir, de todas las características de ansiedad que ya hemos ido a hablar, como ansiedad en general, estos son recurrentes, vienen y se van, y son un momento, duran ese tiempo corto y vuelven a aparecer cuando puede haber un factor que estresa a esa persona o sin haber ese factor estresante. Los síntomas físicos van a seguir habiendo, tanto palpitaciones, mareo, disnea, diarrea, palpitaciones exageradas del corazón, sensación de que falta el aire o presión en el pecho, en fin, todo eso sigue acompañando. La despersonalización, la desrealización, donde la persona cree que no es ella o que no se encuentra en la realidad donde está. El temor a morir, esto realmente es una parte importante y fundamental, porque la mayoría de las personas que padecen de este trastorno de pánico realmente cree que es su último día de vida y que ya ahí se terminó todo. Entonces, por eso que pierden el control y tienden incluso a comportarse así, descontroladamente, a llamar la atención y a que ya necesitan ayuda pronta. Y la ansiedad anticipatoria, que esto se puede ver en algunos casos, no en todos los casos. En algunos casos vemos donde puede ser que unos días antes o unas horas antes haya percibido ciertos olores desagradables, como esas áureas, ¿no es cierto? Cuando el paciente dice que ya reconoce que le va a venir su crisis convulsiva, más o menos parecido así, a esas crisis. Ahí tienen una imagen de lo que más o menos es el trastorno de pánico, pero ¿qué es lo que nos dice el manual de diagnósticos mentales? Que en realidad este es el que nos da las pautas para decir, este paciente sí tiene trastorno de pánico. Uno de esos es que, miren, como punto 1, la aparición es temporal, o sea, es momentánea, aislada de miedo o de malestar muy, muy intenso. O sea, ustedes coloquen que estar bien para ustedes ahorita es estar en un punto 0, estables, normales, pero intenso es sentirse mal en un punto 10. Entonces, así como que se les está acabando el mundo. Con la máxima expresión en 10 minutos. Y acompañada de 4 o más de estos siguientes síntomas. O sea, en esos 10 minutos empezó ese trastorno del pánico, esa angustia, y es totalmente descontrolable en esos 10 minutos. No es que haya estado todo el día así, sino que se tiene. Esto se acompaña de que puede haber o palpitaciones del corazón o puede haber una frecuencia totalmente cardíaca elevada, sudoración, temblores, sacudidas, sensación de que le falta el aire,
disnea, falta de aliento, sensación de atragantarse, opresión o malestar torácico. Además de que pueden haber otra sintomatología ya a nivel gástrico, como molestias abdominales, náuseas. Algunos autores hablan sobre diarrea, dispepsia, inestabilidad, mareo, desmayo, desrealización, despersonalización, miedo a volverse completamente loco, miedo a morir, parestesias en algunos tiempos, en algunos momentos, escalofríos y sofocaciones. Entonces estamos viendo que con 4 de estos, más la clínica en 10 minutos que se ha desarrollado eso, ya tienen ustedes diagnosticado un trastorno de angustia o trastorno de pánico. Pasamos. No vamos a redundar. Lo que quiero, estimados jóvenes, es que ustedes al finalizar ya tengan las preguntas elaboradas y ahí las comentamos, ¿ya? Seguimos avanzando. Trastorno de ansiedad generalizada. El otro trastorno que también es parte de la clasificación de los trastornos por ansiedad. Dentro del trastorno de ansiedad generalizada, vemos que la ansiedad acá es precisamente una ansiedad y preocupación excesiva de una amplia gama de acontecimientos, que en realidad esto sí tiene un tiempo para poderlo diagnosticar, y es cuando se prolonga después de los 6 meses. Aquí a esta persona que padece de este trastorno de ansiedad, que ya va más de 6 meses padeciendo lo mismo, les cuesta, es muy difícil para él el poder controlar ese estado. O sea, todo el tiempo está así, ansioso, nervioso, está con todas las palpitaciones, se siente mal, pero no llega a ese punto tan fuerte como en el trastorno de pánico donde ya siente que se le acaba el mundo, sino que todo el tiempo se siente fatigado, mal, no duerme, etc. La ansiedad y la preocupación siempre se ven acompañados de algunos otros síntomas, como son estos. La inquietud, estar impaciente todo el día, moverse de un lado para el otro, totalmente fatigado, frente a cualquier cosa sencilla se ve así. Dificultad para mantener en blanco, dificultad para concentrarse y para atender, lo que hace que su mente siempre esté como que en blanco. Se irrita por cualquier cosa, está molesto, la tensión muscular es bien fuerte, sobre todo a nivel de la región del cuello, esternocleidomastoidea, la espalda, por eso que también padecen de lumbalgia. Alteraciones del sueño, esto sí, casi siempre es una constante, por eso es que tienen muchas dificultades para poder dormir, incluso días, semanas, y en este tiempo a veces los 6 meses, que duermen muy ininterrumpidamente. Pasamos. Esas eran las características del trastorno por ansiedad generalizada. Pasamos al trastorno de estrés postraumático. Y aquí, en el trastorno de estrés postraumático, vemos que hay una respuesta tardía, semanas o meses, donde se puede desarrollar este trastorno de estrés postraumático. La situación casi siempre es amenazadora o catastrófica. Siempre se reexperimenta. ¿Qué significa eso? Que como que siempre yo recuerdo algo y voy a volver a sentir esa misma sensación fea, horrible que sentí en ese momento. Ahorita les voy a dar un ejemplo para que se den cuenta. Embotamiento afectivo, que esto viene ya cargado donde mis emociones no son expresadas adecuadamente. Puedo evitar esos lugares o esa situación que me ha causado ese estrés postraumático. Me mantengo en una hipervigilancia, o sea, significa que estoy sobresaltado con lo que estoy mirando, en un constante alerta total, y además de esto puedo aparecer síntomas de no poder dormir bien, insomnio o dificultades para empezar el sueño. Pánico o agresividad en ciertas situaciones, dependiendo si hay evitación, dependiendo si no quiere asistir a tal evento porque precisamente ahí se desarrolló el estrés postraumático, en fin, puede venir acompañado de todo eso. ¿Qué es lo que nos dice el manual de diagnósticos mentales? Principalmente como punto 1,
coloca que la persona que ha sido expuesta a ese acontecimiento traumático que ha existido, tiene que tener como punto uno o más acontecimientos por muerte o amenaza de su integridad física o de los demás. La persona ha respondido con un temor, desesperanza o un gran horror intenso. B. La evitación persistente a estímulos asociados al trauma. Como anteriormente decía, de que la persona había estado en algún lugar que era totalmente desagradable, que había sentido demasiada presión, miedo a que a que su integridad física se vea afectada o la de cualquier otra persona que esté cercana a ella. Entonces, por eso es que estos estímulos que van a venir asociadas precisamente a ese trauma vienen como, uno, son esfuerzos para evitar esos pensamientos, sentimientos, conversaciones sobre el evento traumático. Por eso es que evita. Los esfuerzos para evitar estas actividades, lugares o personas que motivan los recuerdos del trauma. ¿Ven? Por eso es que y empieza como a poner de lado todo lo que le va a volver a recordar esa situación tan desastrosa por la que había pasado. La incapacidad para recordar algún evento importante relacionado obviamente con ese proceso traumático. La reducción acusada del interés o participación en otras actividades significativas. La sensación de desapego o enajenación frente a los demás. La restricción de su vida afectiva y la sensación de un futuro desolador. Todo esto, además, viene con aumento ¿de qué? De todo ese sistema de activación. Dificultades para conciliar el sueño, ataques de ira, irritabilidad, dificultades para concentrarse, hipervigilancia, respuestas exageradas a sobresaltos, sobre todo cuando inicia el sueño, pero sin ir a lo que es agudo y sin ir a lo que es crónico, quiero regresar un poquito acá atrás para que ustedes puedan entender a qué me refiero cuando estoy hablando de trastorno de estrés postraumático. La mejor relación que ustedes pueden hacer con esto es cuando hay un paciente o una persona que precisamente haya experimentado algún proceso así súper traumático. Se habla mucho sobre los que han estado en presencia de ir o de forma voluntaria o de forma obligada a la guerra. Si han podido evidenciar o tener esa facilidad de acceder a alguna película donde estas personas que han estado precisamente centralizadas de actores en una película donde había mucho fuego, mucho armamento, mucha violencia, muchas agresiones, en fin, tantas situaciones totalmente difíciles de poder afrontar, las que logran salir con vida de ahí, o los que logran salir de vida de ahí, que la mayoría casi son hombres, cuando retornan a sus hogares, retornan en una situación pues bastante estresante. Cualquier sonido puede volver a hacer un recuerdo en su mente de ese episodio tan traumático que ha vivido, de experimentar las muertes, de sentir que iba a morir en ese momento, en fin, de ver a sus compañeros muertos. Entonces, por eso es que empieza a olvidar, por eso es que dice, ¿no? Evita y olvida. Por eso es que esas sensaciones han sido tan dificultosas en ese momento y aún no las ha podido curar, no las ha podido tratar, que llegan a ser parte de una restricción afectiva de su vida total. Por eso es que la mayoría empiezan a aislarse, ya no hay un sentido y como que pierden ese sentido de vida cuando han padecido tanto estrés en ese momento. Por eso es que se habla de postraumático, porque ha sido posterior a ese trauma. Pasando eso, vamos a identificar y especificar si es agudo o es crónico. ¿Cuándo va a ser agudo? Cuando los síntomas duran menos de 3 meses. ¿Y cuándo va a ser crónico? Cuando hablamos
de que después de 3 meses todavía persiste todos estos síntomas. Ahora, ¿de qué va a depender de que sea agudo y que solamente sean 3 meses? Que seguramente haya habido alguna familia de contención o de apoyo muy fuerte para que de alguna manera pueda restablecer todos los lazos sociales, los vínculos afectivos en la familia, entonces se haya visto contenido. Pero si es crónico, seguramente tiende a empeorar. O puede ser también de inicio demorado. Entre el acontecimiento traumático y el inicio de los síntomas ha transcurrido como mínimo 6 meses. Entonces, nosotros vamos a ver que no simplemente se puede ver esto frente a personas y a situaciones que han estado en un evento traumático así, como en una guerra, sino también el experimentar para ciertas personas un asalto con una arma de fuego puede ser muy estresante y muy traumatizante, que en el momento de volverlo a recordar produzca ciertos síntomas como los que hemos mencionado. Otros, ¿no? Que han estado en contacto, como ahí muestro la imagen de una víbora, de ratas incluso, o de algún otro insecto que puede ser traumático. Pasamos. Entonces, con eso ya hemos ido viendo el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada y ahora el trastorno de estrés postraumático. Nos falta el trastorno de ansiedad social o de fobia social y de fobia específica. Y para eso, miren, acá quiero mostrarles primero un test sencillo. Quiero que ustedes, así como están viendo en la pantalla, vayan respondiéndose esas preguntas. ¿Te sentís ansioso por participar en una reunión? ¿Te sentís ansioso o ansiosa cuando te presentan a alguien? ¿Te sentís mirado cuando entras a una sala con gente? ¿Tratás de evitar las situaciones donde tengas que encontrarte con gente? ¿Te cuesta comer delante de los demás? ¿Hablar con gente de autoridad? ¿Entablar una conversación con el sexo opuesto? Ojo, eso quiero que ustedes se lo respondan para ustedes nada más. Y en algún momento, si tenemos ya la oportunidad más tarde de poder hablar de esto, ahí les digo, ¿ya? Seguimos. Ahora, para empezar a hablar de fobia social o de trastorno de ansiedad social, que es lo mismo, necesitamos hacer unas aclaraciones. Y para estas aclaraciones, primero hay que saber qué es fobia social, qué es lo que vamos a ir a ver con unas diapositivas más adelante cuando les muestre cuáles son los parámetros y los criterios para decir que una persona padece fobia social. Pero antes de eso viene lo que es la timidez y lo que es la introversión, porque pareciera como que vienen a ser significados y conceptos similares. Entonces, frente a esto, necesitamos diferenciar. ¿Cuándo una persona es tímida? Cuando una persona se asusta, tiene algún miedo que puede ser ocasional, pero dentro de todo va ligado a lo que es su personalidad. O sea que esa persona desde que era pequeño tenía esas características, era siempre menos conversador, un poco menos sociable. Pequeño empezó a comportarse así. Entonces vemos que esa timidez va mucho con los rasgos de personalidad. Ya la introversión viene a ser una forma de ser. Miren, totalmente distinto. Ya cuando una persona elige estar consigo misma. O sea, no le interesa el que la otra persona se sienta bien con él o que lo acepte, no. Al introvertido no le interesa. Él se siente bien consigo mismo, él no le interesa socializar y por eso es que su grupo reducido de personas se limita a eso, a ser muy pocas personas. Por eso es que concretamente no entra de lo que es la fobia social, totalmente contrario a eso. ¿Ya? Seguimos. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para la fobia social? Ya hablando específicamente del trastorno y haciendo la diferenciación de lo que hemos hablado anteriormente.
Tenemos uno como punto A, el temor acusado y persistente por una o más situaciones sociales o actuaciones en públicos en las que la persona se ve expuesta expuesto sobre todo a que lo juzguen, a que lo critiquen, etcétera, pero a personas que no se encuentran dentro de las que antes eran las que le hacían sentir bien y seguro. ¿Quiénes son esos? Casi siempre es nuestra familia, los que viven con nosotros. Por eso es que tiene ese temor sumamente fuerte a ser evaluado por los demás. B, la exposición a las situaciones sociales temidas provoca una respuesta inmediata de ansiedad. O sea, en ese momento es donde inicia todo ese proceso de le falta el aire, se siente mal, empieza a temblar, transpira, todo. El individuo reconoce que ese temor es excesivo e irracional. Sabe que lo que le está pasando es porque va a ir y va a hablar en público, y lo que va a hablar en público tal vez no le va a salir bien. Las situaciones sociales o actuaciones en público se evitan o se experimentan con gran ansiedad y malestar. Y los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa, el malestar, interfieren significativamente en la rutina de la persona que está padeciendo de esa fobia social. Miren, si ven claramente acá, se ve de cómo esta persona con fobia social no puede entablar dentro del test anterior que les había mencionado una charla con otras personas. Jóvenes, voy a cortar acá porque ya me está avisando el tiempo. Y Doctora, perdón, no sé si está conmigo, pero yo no puedo ver nada, está toda la tela negra. No sé si es solo conmigo. no sé si es solo contigo. Ahora apareció. Recién Perdón. apareció. Sí, seguro es el internet.